el agua. Hola. Uf, es verdad que no se ve nada, Luis, tenía razón. Yo también necesito ver. Oye, me ha encantado esta danza tan energética. Buenos días a todos. Lo siento, no hablo vasco, pero os digo buenos días de corazón. Y os doy las gracias por estar aquí, porque la verdad es que es un placer auténtico estar en este foro tan maravilloso con gente estupenda, con compañeros de los que llevo aprendiendo desde primera hora de la mañana. Bueno, yo os voy a hablar de felicidad. Soy la gerente de felicidad de MAU San Miguel y me imagino que más de uno, cuando vio el programa, ¿no?, que ponía Felicidad Gourmet o gerente de felicidad, pensaría que venía a hablar de esto, ¿no? Las mejores cervezas del mundo. O sea, supongo que felicidad y MAU viene bastante de la mano. Pues no, lo siento, pero no vengo a hablar de MAU, vengo a hablar también de MAU de alguna manera, porque vengo a hablar de una compañía en la que desde hace 33 años yo trabajo. He sido la médico de MAU desde hace muchísimos años, 30, a lo largo de 30 años, y os vengo a contar cómo hemos ido evolucionando el concepto de empresa de bienestar, empresa saludable, a empresa con un área específica de felicidad, que realmente somos la primera empresa en España del tamaño que tiene MAU en crear un área de felicidad. Bien, cuando os decía que venía a hablar de felicidad, realmente lo que vengo es a hablar de salud, porque la salud es el mejor de nuestros talentos, y si no, pensadlo. O sea, realmente, si a cualquiera de nosotros nos preguntan qué queremos en el futuro, o si los que tienen hijos, qué quieren para sus hijos, o qué nos gustaría, tener salud. Realmente, excepto el día de la lotería, que es el día de la salud, bueno, al fin y al cabo nos queda la salud, pero realmente es cierto, ¿no? Es el mejor de los talentos. Yo vengo a hablar de ciencia, porque todo lo que os voy a contar es el resultado de estudios muy potentes en muchas universidades, magníficas universidades del mundo, que van a avalar lo que os cuento. Fijaros, a lo largo de todos estos años nosotros nos hemos convertido en una empresa referente en los temas de bienestar. Hemos creado muchos programas que tenían que ver con ejercicio físico, tenemos talleres, gimnasios dentro de las propias organizaciones, programas de chequeos médicos enormemente avanzados, tenemos programas de nutrición, programas de detección precoz de muchas patologías. Teníamos muchísimas cosas, las seguimos teniendo, con muchos premios y reconocimientos a lo largo de todos estos años, nacionales e internacionales. Pero nos faltaba algo, ¿no? Nos faltaba algo, y es ¿cómo hacemos para que todos esos programas realmente sean absolutamente eficaces, para que sean eficaces y duraderos? Y nos dimos cuenta que en la sociedad en la que vivimos todos y a la que estamos tan bien adaptados, teníamos que tener alguna condición particular. Mirad, yo os voy a enseñar unas fotos y me gustaría que me dijerais cuántos de vosotros os sentís reflejado en esa foto una vez a la semana. 80%. Vale. ¿Y en esta? A ver, bastante, 70%. Y en esta, hacemos equilibrio todos los días para mantener, en esta un poquito menos, vale. ¿Y en esta? A ver. Bueno, muy bien, esta ha bajado mucho, eso está estupendo. Esta es mía, ¿eh? Esta ahora os cuento por qué os digo que es mía. Porque a veces nos sentimos como si nos gustaría, no sé, ser capaces de ser superhombres o un Mazinger capaz de tener la potencia suficiente para poder con todo, ¿no? ¿Con esto os sentís identificados alguno? Menos mal, porque esta es un poco más dura. Sí, bueno, no pasa nada, ¿eh? También es normal. Fijaros, estas 4 fotografías de antes forman parte de un estudio hecho en la Universidad de Londres con más de 2.500 personas de todas las áreas de la sociedad, estudiantes, trabajadores, jubilados, amas de casa, en lo cual les pusieron más de 500 fotografías y tuvieron que elegir aquellas con las que se sentían más identificados a lo largo de una semana en su día a día. Esas
4 fotografías forman parte de las 20 fotografías que se seleccionaron por parte de ese grupo. Esto tiene consecuencias. Evidentemente no es inocente. Y no es inocente porque al final de todo esto está esto. Yo con esta diapositiva he querido señalar la enfermedad más prevalente probablemente en el día de hoy, en la sociedad en la que vivimos, que es el malestar psicológico. El malestar de no estar contentos, de estar a disgusto, de sentirnos con las expectativas defraudadas, de sentirnos con sensación de pérdida, que no estamos bien, que el día a día no va como a nosotros nos gustaría. A veces se traduce en depresión, a veces se traduce en ansiedad. Dice la Organización Mundial de la Salud que en el año próximo, dentro de 2 meses, la depresión será la segunda causa más importante de invalidez en el mundo, pero no en los países desarrollados, en todos, incluso también en los no desarrollados, tan desarrollados económicamente. Pero hablamos de muchas cosas y además no hace falta ni siquiera hablar de patología concreta, de angustia. Es esa sensación de no estar bien, de no ser feliz, ¿verdad? De que la vida no va como te gustaría. Esa sensación está en el fondo del 80% de las patologías físicas que vemos los médicos sobre todo de atención primaria, cada día en su consulta. Es decir, cuando alguien se sienta en la consulta de un médico de atención primaria, en el 80% de los casos le va a contar un problema que tiene de base un trastorno de hábitos de conducta y que tiene un trastorno en la base de falta de respuesta ante lo que el día a día la vida nos va poniendo delante, ¿no? No estamos preparados. Nadie nos enseña normalmente a afrontar pues todos esos requisitos, todas estas demandas enormes que cada día tenemos en nuestra vida. Y frente a esto, ¿qué es lo que hacemos habitualmente? Tomar pastillas. Ayer hablábamos, no sé dónde está Luis, pero ayer hablaba con Luis de que el ibuprofeno es como el ungüento blanco. Para todo se usa. Me duele la cabeza, ibuprofeno. Me duele el pie, ibuprofeno. Me duele el estómago, ibuprofeno. Y cuando digo ibuprofeno, hay montones de otras pastillas. Fijaros, tenemos el segundo gasto en medicamento per cápita por persona más alto de la OCDE. En España, que es un país mediterráneo, quiero decir, con una dieta muy saludable, aparentemente, con unas condiciones de vida en las que realmente pues tendríamos que tener otro tipo de situación desde el punto de vista de la salud. Segundo país más alto en consumo de fármacos. Bueno, pues en esta situación, un buen día, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad como la que vivimos y que tenemos una compañía absolutamente centrada en mejorar la calidad de vida de las personas y la salud de las personas, un buen día me di cuenta de que efectivamente estábamos trabajando mucho en un aspecto, pero trabajábamos poco en otro, en el aspecto del comportamiento, de las conductas. Y llegué a la conclusión de que realmente trabajar en el aspecto del estrés, trabajar contra el estrés, no tenía mucho sentido. Porque realmente, ¿por qué nos hemos levantado? ¿Por qué estamos aquí todos hoy? Porque tenemos estrés. Un maravilloso estrés que ha hecho que cuando ha sonado el despertador, nosotros nos hemos levantado, nos hemos vestido, hemos desayunado, nos hemos ido a la ducha y hemos venido para acá. El estrés forma parte de la vida. Y lo que le dije entonces a la directora de prevención, que entonces era, yo formaba parte del área de prevención, creo que vamos a hacer algo distinto, que es no intentar combatir el estrés, sino conseguir que las personas tengan estrés y sean felices. Entonces, la verdad es que, tenéis que haber visto la cara con la que me miró mi jefa entonces, pero realmente hemos sido capaces de desarrollar ese programa de felicidad. Yo os voy a contar un poquito cómo. Acudiendo a la ciencia, es muy fácil. Y todo empieza por unos guisantes, que seguro que hacéis todos maravillas con estos guisantes, pero estos guisantes son muy importantes, porque en el siglo XIX un señor que era un gregoriano, Gregor Mendel, un checoslovaco, hizo maravillas con estos guisantes y consiguió dar las bases para la genética. La genética que después, en 1954, Watson y Crick,
consiguieron aislar el ADN. Todos estamos aquí porque somos seres vivos, somos personas y tenemos una base fundamental de nuestra información en ese ADN. Pero poco a poco todo eso fue cambiando, o sea, es decir, fue ampliándose la visión y hace poco, este hombre es de este siglo, evidentemente, es un hombre que os recomiendo que leáis sus obras, Steve Pinker, escribió un libro en el que dice que los seres humanos somos una tabula rasa, pero que venimos con 3 informaciones genéticas de base, que son la libertad, la supervivencia, por supuesto, y la felicidad. Él lo que dice es que la felicidad forma parte de nuestra información genética de cada día. Hablemos de felicidad. A la felicidad llegamos de muchas maneras. Yo estoy convencida de que si ahora mismo nos ponemos a preguntar qué es la felicidad para cada uno de nosotros, seguro que tenemos, no sé cuánta gente hay aquí, 200 y pico personas, tendremos 200 y pico definiciones. Unos llegan a través de eso, para otros es un buen café, ¿verdad? En compañía, la felicidad puede ser eso. Para mí es mi nieta, lo siento, yo tenía que traer a mi nieta como fuera, porque, o sea, es Julia, es Julia. Y ahora os cuento también por qué traigo a Julia. La cuestión es que en el año, hace muy poquito, 3, 4 años, no, un poquito más, 8 años aproximadamente, Sonia Lyubomirsky, una psicóloga de la Universidad del Sur de California, estableció la primera fórmula, la única fórmula hasta ahora, que habla de que la felicidad es el 50% de nuestra genética. Entonces, como dice un amigo mío, nacemos ¿cómo dice? ¿Siesos? No dice siesos, dice otra palabra. Cenizos, como dice, sí. ¿Nacemos cenizos o no nacemos cenizos? Bueno, pues el que tiene suerte de no nacer cenizo tiene esa suerte. 50% de genética. 10% de lo que nos pasa, de si nos toca la lotería o si nos toca la caída por las escaleras y nos partimos la pierna, es decir, los acontecimientos vitales serían el 10% y el 40% es de cómo afrontamos lo que nos pasa. Es decir, de la actitud que tenemos frente a aquello que nos pasa. Bien, pues yo tengo que deciros que esta fórmula no es cierta. Y no es cierta por una cuestión, porque realmente hoy sabemos, por eso el tema de que hace ya más de ese tiempo, hoy sabemos que la genética, realmente nuestra información genética es moldeable. Y es moldeable porque está en función de muchos factores de lo que llamamos el ambiente, y el ambiente es lo que comemos, es lo que dormimos, es lo que nos movemos, son los fenómenos epigenéticos que son capaces de sacar al aire, es decir, que se manifiesten caracteres genéticos que estarían dormidos y, al contrario, caracteres dormidos que están malos, que están dormidos, sacarlos. Es decir, puede ser buena o mala. La epigenética no tiene por qué ser solamente buena. Cuando la epigenética no es buena, es decir, cuando el ambiente en el que nos movemos no es saludable, tenemos el riesgo de sacar adelante genes que en otras condiciones estarían dormidos y que no son buenos para nuestra salud. La conclusión es que, fijaros, entonces acudí, porque dije, bueno, tenemos que saber qué es la felicidad. Y acudí a un estudio, que no es un estudio reciente, 1987. Este estudio se hizo en la Universidad de Helsinki con 657 personas. A esas 657 personas se las dividió en 6 grupos distintos y a cada uno de esos 6 grupos se les pasó por una película que tenía que ver con una de las 6 emociones básicas: la alegría, la tristeza, el asco, el miedo, la sorpresa y la ira. Bueno, pues a continuación de pasarles las películas, una vez que les habían provocado esa emoción, les pasaron por un aparato de infrarrojos. Sabéis que los rayos infrarrojos detectan dónde está acumulada la energía. Incluso antes se utilizaban con métodos diagnósticos. Bueno, se les pasa por ese aparato y se ve dónde cada una de esas emociones se localiza en la energía corporal. Y este es el resumen de las 657 personas, ¿vale? Entonces, fijaros, tiene esto. Bien, fijaros, la ira. ¿Dónde acumula la ira la energía? En los puños, porque la ira es la emoción que surge cuando queremos derribar un obstáculo. Cuando nos enfadamos mucho, nosotros queremos derribar
a un obstáculo físico a una persona y tenemos ganas de pegar. Pues por eso está tan intensa la emoción ira a nivel de las manos. La emoción tristeza, sadness, ¿dónde tiene la energía? No tiene. Porque lo negro no es no tener energía, lo azul es muy poquito energía, lo rojo es bastante energía y lo amarillo es energía a tope. Sadness es azul y negro, prácticamente no tiene. Cuando estamos tristes, que es fantástico a veces, muy bueno, nos han desenchufado, ¿sí o no? Parece que nos han quitado de la corriente. Estamos como apagados. Bueno, pues fijaros aquí qué bien se ve. Y lo más llamativo de todo es happiness. ¿Dónde tiene la felicidad, la energía acumulada? En la cabeza. El cerebro está a tope. Por eso es tan importante, porque la energía que tiene nuestro cerebro con esta situación, con esta emoción, es para todo, para la salud, para el talento, para tener calidad de vida, para tomar mejores decisiones, para tener mejores relaciones, vínculos sociales, absolutamente para todo. Fijaros, en una charla que di, alguien me dijo, porque este era el estudio principal, pero luego se hizo una especie de estudio secundario en las emociones secundarias, realmente. Y entonces alguien me dijo una vez, no, yo no estoy de acuerdo con eso, Paloma. Yo creo que hay una emoción que nos llena todavía más, porque hay algo importante que no os he dicho, y es que quiero hacer hincapié en eso, y es que además de la cabeza, que es tremendo, es que es la única emoción que nos llena por completo, la única emoción que llega hasta los pies. La única. No hay ninguna otra emoción que llene por completo el cuerpo que la felicidad. Bueno, y en ese curso que os comentaba, alguien me dijo que no estaba de acuerdo, que creía que era otra emoción distinta a la que nos llenaba por completo. ¿Os imagináis cuál era? ¿Cuál? Decidlo. El amor, el amor. Y entonces dije, pues igual tiene razón, vamos a verlo. Y entonces nos fuimos aquí, el amor. Mirad, aquí abajo, amor. No hace falta que os diga dónde tiene la energía acumulada el amor, ¿vale? Esto es estudio de la Universidad de Helsinki, ¿eh? Pero, fijaros cómo tiene el enamorado los pies. Libres de energía, vacíos, ¿vale? Lo cual significa que sí, que tiene mucha energía, no digo que no, pero no nos llena por completo, no nos invade por completo de energía como la felicidad. En resumen, la felicidad es energía mental, a la que cada uno llegamos de una manera, pero el resumen, lo común a todos, es que cuando somos felices tenemos una energía mental especial, una energía mental especial que hace que nuestro cerebro pase del modo automático en el que estamos el 90% del tiempo de nuestro día. Espera que os lo voy a explicar otra vez. 90% del tiempo de nuestro día vivimos en modo automático. Bueno, pues cuando tenemos esa energía especial pasamos a modo proactivo. Nuestro cerebro no responde. Lo que nuestro cerebro hace es que actúa adecuadamente, actúa en una situación de dar una respuesta pensada, una respuesta consciente. Entonces, evidentemente no es lo mismo lo uno que lo otro. Luego, lo que tenemos que hacer, y es lo que yo propuse en aquel momento, es saber cómo enciendo esa situación, cómo soy capaz de encender mi cerebro para que tenga esa energía especial que es la felicidad. Bueno, pues, fijaros, para eso tenemos que conocer un poquito cómo funciona el cerebro, es muy rápido, ¿vale? Entonces, lo negativo del cerebro, que también tiene cosas negativas, nuestro cerebro es capaz de detectar con una velocidad inusitada lo negativo. Nuestro cerebro es capaz de detectar con una velocidad enorme el riesgo, porque es un órgano de supervivencia. Lo siento, pero a vuestro cerebro le da igual que seáis felices o no. Es decir, los que tenéis que ser felices sois vosotros desde la conciencia, pero el cerebro realmente es un órgano de supervivencia y por lo tanto va a detectar mucho antes el riesgo, la amenaza, que la oportunidad. Importante que lo tengamos en cuenta. Lo segundo es que nuestro cerebro es una especie de monito, es decir, ese automatismo en el que vivimos saltando constantemente de uno a otro, que por cierto se llama cerebro alostático, fenómeno alostático, y es el motivo más importante de estrés disfuncional
disfuncional que tenemos en el día a día. No nos estresamos disfuncionalmente, patológicamente, porque tengamos muchas cosas que hacer. Nos estresamos disfuncionalmente porque percibimos mal todo eso que tenemos que hacer y fundamentalmente porque estamos pasando, saltando constantemente de una cosa a otra. Nuestro cerebro está diseñado para ello y es una especie de no parar, saltar, saltar, saltar y eso nos agota y mata neuronas. Ojo, es la primera causa de muerte neuronal, el estrés negativo, el distrés, el estrés disfuncional. ¿Vale? Importante que seamos conscientes de que en esta situación vivimos prácticamente el 90% del día. Ahora mismo, en este mismo instante, hay 3.000 millones de personas en el mundo, 3.500, caminando por la superficie de la Tierra sin saber a dónde van. Es tremendo, eso es un estudio. No lo digo yo, lo dicen los estudios. Porque el 90% del tiempo de nuestro día a día pasamos en plan saltando de una rama en otra, cerebro automático. Bien, lo segundo es que al final esto es un lío, evidentemente. Y este es el cerebro que tenemos casi todos, una especie de lío que necesitamos organizar y lo tenemos que organizar desde esa energía que llamamos felicidad. Lo siguiente es que tenemos un cerebro que es un colador fantástico, con unos agujeros enormes para lo malo. Dejamos pasar todo lo malo, lo que nos han dicho malo, lo que no nos ha gustado, aquel feo que nos han hecho, la palabra que no nos ha... Pero tenemos unos agujeros pequeñísimos para lo bueno. Entonces, lo bueno lo pasamos instantáneamente a la memoria a largo y lo metemos en un gran cajón que tenemos en nuestra memoria a largo, cerebro izquierdo, hemisferio izquierdo, que se llama el cerebro en la caja de lo normal. ¿Cuántos de vosotros, por favor, sed sinceros, cuántos de vosotros esta mañana se ha levantado y cuando se ha levantado de la cama, ha puesto los pies en el suelo, ha dicho, ¡ay va! ¡Qué chupi! ¡Si ando! ¡Ahí va! Y veo... ¿Cuántos? Ninguno. Bueno, yo sí, ¿eh? Yo sí. ¿Por qué? Porque es lo normal. Y sin embargo, os aseguro que de normal no tiene nada. Es extraordinario. Os voy a contar un pequeño truco para intentar reducir eso. O sea, yo le llamo la técnica de la absorción de momentos extraordinarios. Cuando os pase algo bueno, que sepáis que es bueno, ¿vale? Tenedlo en vuestra memoria, es decir, pensadlo, tenedlo dándole vueltas 5 segundos, 5. Y eso va a hacer que no pase a vuestra memoria a largo inmediatamente, sino que se queda a vuestra memoria corto. Y eso significa que vuestro cajón de lo extraordinario va a ir creciendo. 5 segundos. Absorción de momentos extraordinarios. Pensadlo, 5 segundos. Qué bueno esto que me ha pasado, ¿vale? Bien, fundamental esto. Y lo último que os quería contar es que, parece una perogrullada, pero es muy importante, es que nuestro cerebro no es un intestino. ¿Ves? Parece muy claro, ¿verdad? Entonces, como no es un intestino, ¿qué hace el intestino? El intestino coge el alimento, saca, extrae lo bueno y lo que es malo y es tóxico para el organismo, ¿qué hace? Lo echa. No digo dónde, ¿verdad? Está claro. Ni cómo. Pues el cerebro no hace eso. El cerebro se queda con todo, sobre todo con lo malo. Y entonces, como no tenemos un sistema de desagüe adecuado, nos vamos quedando con todo y nuestra mochila de los problemas, los agravios, las quejas, va creciendo y creciendo y creciendo y cada vez pesa más. Por favor, tened en cuenta todo esto que es importante para lo que luego vamos a ver. ¿Y qué es lo bueno? Lo bueno son muchas cosas, pero sobre todo que nuestro cerebro necesita 3 cosas para vivir, ¿eh? Fijaros lo que os digo, no para crecer solo desde el punto de vista funcional, sino físicamente. Oxígeno, azúcar, muy importante que desayunéis bien, y afecto, cariño, fundamental. Hubo un estudio maravilloso en los centros de acogida de los niños en Rumanía
que vieron que los niños que no nacían, que crecían normales, nacían normales, pero crecían en un centro de acogida, en un orfanato, durante su infancia, tenían un 30% menos de crecimiento cerebral físico, es decir, su cerebro físicamente era un 30% más pequeño que el de los niños igual, normales, pero que nacían en una familia normal, con cariño, con 30% de crecimiento cerebral. Y lo impresionante es que se vio, porque esto es un estudio muy antiguo, es que ese 30% era un carácter epigenético que se transmitía a sus descendientes, se transmitió a sus descendientes. Muy importante, el afecto es fundamental. Otra noticia fundamental es que nacemos con un centro de felicidad. A ver, que nos veo saltar. Es que todos nacemos con ello, aunque no lo parezca en muchos casos, nacemos con una corteza prefrontal, sobre todo el centro dorsolateral de la corteza prefrontal izquierda es el centro donde se metabolizan las emociones positivas, la felicidad, y nace específicamente para eso, ¿vale? Fundamental. Y lo último es, y aquí sí que quiero, vamos, aplauso, no, lo siguiente, porque es la mejor noticia que os van a dar en toda vuestra vida, o por lo menos en el último año. Nuestro cerebro es plástico y podemos cambiar lo que queramos hasta el último día de nuestra vida. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien. Gran noticia, notición. No somos, no estamos sujetos a nada, podemos cambiar nuestra vida. ¿Sabéis lo que es eso? Es que es plástico hasta los 95 años. Se han hecho estudios en que se ha visto que somos capaces de aprender. Hombre, vamos a ver, no es igual aprender a los 20 que a los 70, ¿vale? Claro, necesita más esfuerzo, pero podemos, es posible. Conclusión, ¿sabéis lo que significa eso? Que somos los dueños de nuestra vida. Notición absoluta. Bien, pues entonces con todo esto nosotros hemos creado un programa que lo que hace es que trabaja 21 habilidades. 21 habilidades que lo que hacen es que transmiten, provocan ese aumento de energía biológica, que es la felicidad. Y lo que os traigo es una receta, creo que algo se me ha caído por aquí, que lo que os traigo es una receta, bueno, simple con algunas de ellas, ¿vale? Una de ellas es la olla. La olla es fundamental y la olla tiene que ser propósito y sentido. Fijaros, Rumi, que es un poeta persa, fantástico, al que os recomiendo que leáis, es del siglo XII, Rumi cuenta una historia maravillosa en la que había un señor pidiendo en una calle de la Bagdad de aquella época, y entonces dice que vino un hombre y estaba pidiendo y le dio 2 monedas. Y entonces, le dio las gracias y al día siguiente volvió. Y le dijo, ¿qué has hecho con las 2 monedas? Y le dijo, con una he comprado comida para poder vivir. Y con la otra he comprado una rosa para tener por qué vivir. Eso es propósito y sentido. El propósito es nuestro objetivo. Tenemos que tener claro, reflexionemos, dediquemos tiempo a saber cuál es nuestro objetivo, por qué nos movemos, qué nos mueve. Y el sentido es lo que trasciende al propósito, es decir, el más allá, no el por qué, sino el para qué. ¿Cuántas veces nos preguntamos para qué hacemos las cosas? No por qué las hacemos, sino para qué las hacemos. El propósito nos lleva al pasado, el por qué nos lleva al pasado. El para qué nos lleva al futuro. Nos movemos del pasado al futuro, estando en el presente, que es lo más importante y luego lo veremos. Pero fundamental que nuestra olla sea de propósito, que sepamos el para qué hacemos las cosas. Lo segundo es recubrirla con algo fundamental, que es la autoconfianza. Y esto diréis, hombre, confiamos en nosotros. Fijaros, qué importante es. Es tan importante que cuando nosotros confiamos en nuestras posibilidades, generamos una sustancia fantástica que se llama adrenalina. Y la adrenalina, que es uno de los neurotransmisores de felicidad, además de formar parte también de las reacciones de estrés, la adrenalina, ¿sabéis lo que hace? Nos hace crecer, hace que nos hagamos más grandes, que nos ensanchemos. Mientras que cuando no confiamos en nosotros, frente a un reto, frente a lo que nosotros entendemos en que no somos capaces de conseguir, no generamos adrenalina, generamos cortisol.
Y el cortisol mata nuestras neuronas y nos enferma. Es, por antonomasia, la sustancia del estrés disfuncional, ¿de acuerdo? Entonces, la diferencia es adrenalina, crecimiento, cortisol, enfermedad. Fijaros la gran diferencia entre confiar y no confiar en nuestras posibilidades. 1 kilo de aceptación. ¿Qué es aceptar? Aceptar es dar la bienvenida a lo que venga, sea lo que sea, e intentar crecer a cambio de ello. Fijaros, la aceptación es energía. Cuando nosotros no aceptamos algo, lo que hacemos es que desinvertimos la energía. Cuando nosotros no aceptamos algo, lo que hacemos es que perdemos energía en algo que realmente no tiene sentido. La aceptación nos hace crecer. No es lo mismo aceptar que resignarse o que conformarse, no tiene nada que ver. La aceptación es el primer paso que yo necesito para crecer en ese punto, en el punto de la realidad, porque la realidad es una. Entonces, en el punto de la realidad y a partir de ahí ganar la suficiente energía como para tomar las decisiones necesarias para intentar solventar una situación lo mejor posible. Por eso es tan importante que aceptemos conscientemente. La aceptación es el primer paso de la resiliencia. Habréis oído hablar del concepto de resiliencia, ¿no? Que es crecer ante las dificultades, no solo afrontarlas, sino crecer. El primer paso para la resiliencia es aceptar, fundamental aceptar. Y un chorrito abundante de compasión. Antes escuchaba a la compañera Nerea y os escuchaba a todos con mucha atención. La compasión no es tener pena de alguien, no es pasarle la mano y decir empatizo contigo, no. La compasión en nuestro modelo es la compasión que trabaja la Clínica Mayo de Rochester, una de las mejores clínicas del mundo, y es terapéutica. Compasión es traducir lo que nos pasa, los conflictos, las malas palabras, los problemas, las dificultades, los enfrentamientos, lo que alguien me manda negativo, traducirlo por esa persona tiene un problema y no sabe pedirme ayuda de otra forma. Ojo, es terapéutico. Fijaros qué cambio. No solamente no me llega su energía negativa, es un parapeto para su energía negativa, sino que además me mueve a ayudarle. Compasión desde el punto de vista neurobiológico. Fundamental. Es una llamada de ayuda de alguien que está intentando herirme, llamada de ayuda que yo traduzco por llamada de ayuda, no por agresión. Fundamental. Chorrito de compasión, un vaso lleno de gratitud. Gratitud no solamente es dar las gracias cuando alguien te hace algo, hace algo bueno. Gratitud es simplemente reconocer las cosas, reconocer lo bueno que hay en todo y, evidentemente, crecer a partir de ahí. Hay que llevar un diario de gratitud, pero sobre todo hay que sentir, hay que generar gratitud real, física. Una pizquita de parar, y aquí soy muy rápida. Pizquita de parar es parar. De vez en cuando durante el día hay que parar 1 minuto, respirar y seguir. Y esa parada a lo largo del día, varias veces, 6 o 7 veces, es absolutamente clarificadora. Varias cucharadas de apreciatividad, que es ver lo pequeñito, lo que normalmente no vemos, lo bueno que todo tiene, porque creedme, en todo lo que nos pasa hay una oportunidad. Y eso es ser apreciativo, es ser capaz de sacar la lupa y incluso en el dolor sacar lo bueno, la experiencia buena que puede llegar a tener. Un racimo de perdón, que es fundamental. El perdón es una de las habilidades más importantes y más difíciles. Perdonar es coger un bisturí y cortar el cordón umbilical que me une a alguien que me ha hecho daño y que estoy unido negativamente por una energía negativa a esa persona. Con el perdón cortamos ese cordón umbilical. Fundamental. Ya os contaría una experiencia que tuve, pero no tenemos tiempo. Y algo muy importante, salpimentar con autocuidado, que es dormir 7 horas mínimo, 30 horas de ejercicio físico como mínimo al día, comer adecuadamente, tener buenas relaciones sexuales. Lo de las relaciones sexuales es al gusto, o sea, ahí no hay, eso ya es voluntario, ¿vale?
Y después, algo muy importante, remover con la cuchara de la cooperación, que es lo que antes os comentaba. Cooperar es lo más importante. En el estudio de la Universidad de Harvard, el profesor Baldinger hace 6 años dio los resultados y dijo que el estudio más largo que ha habido, no sé si lo conocéis, merece la pena que lo busquéis en Internet, el estudio más largo que ha habido en la historia de la humanidad sobre el crecimiento y el desarrollo de los adultos. Él lo que dijo es que el motivo más importante de felicidad en las personas no es en qué trabajamos, ni el dinero que ganamos, ni el puesto que tenemos, es lo sólidas que son nuestras relaciones sociales. Cómo vivimos la solidez de esas relaciones sexuales. Es fantástico el estudio y os recomiendo, porque además dice algo mucho más importante, y es que a los 50 años, el estudio empezó en 1939, antes de empezar la Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y todavía continúa. A los 50 años, las personas que tienen mayor expectativa de vida no son las que tienen el colesterol más bajo, ni el azúcar más bajo, ni la tensión arterial más baja. Son las que están más satisfechas con sus relaciones sociales. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Y luego por todo esto se remueve y se mete en el horno de la consciencia. El mayor efecto, el mayor elemento para que todo esto funcione, para que la felicidad funcione, es la consciencia. Y la consciencia la ganamos con gratitud y la ganamos con todo ese tipo con todas esas tiritas, yo diría tiritas de felicidad, habilidades de felicidad, pero sobre todo con la respiración. Practicad mindfulness. Practicad mindfulness 10 minutos, 15 minutos al día, que no os vais a arrepentir. Con todo esto se hace un plato especial. ¿Os podéis poner en pie, por favor? Ya termino, es muy rápido. ¿Os podéis poner en pie? ¿Podéis salir? ¿Podéis? Vamos a hacer, ¿me escucháis? Alguien que venga aquí, porfi, conmigo. Alguien que venga aquí. ¿Alguien? Subid, porfi. Vamos a hacer un gran cerebro, ¿vale? Vamos a hacer un platillo. Entonces, las neuronas no se tocan, pero nosotros nos vamos a tocar. Veréis, nos vamos a tocar cogiéndonos de la mano y nos vamos a transmitir sensaciones de felicidad a través de las manos. Y la primera... ¿Estáis todos? ¿Sí? Venga. Y la primera, en honor a mi amigo, al que quiero muchísimo, Luis Castellanos, es que nos digamos una palabra positiva. Cada uno de nosotros somos una neurona, ¿vale? No os cuento lo de las neuronas, que no tenemos tiempo. Cada uno de nosotros somos una neurona y le vamos a transmitir a las neuronas de al lado una palabra chupi, una palabra wow, que me ha encantado. No sé dónde está el compañero. Una palabra wow, ¿vale? Cada uno, venga. Felicidad. Alegría. Venga, todos. Gracias. Gracias. ¿Ya? Vale. Un segundo. El segundo ejercicio es que vamos a transmitir no solamente una palabra, ya la hemos transmitido, vamos a transmitir una sonrisa que sea una sonrisa inolvidable, porque la sonrisa genera dopamina y oxitocina. Ayuda. ¿Ya? Y lo tercero, una de las formas más importantes de trabajar la felicidad, y no es broma, hay cientos de estudios que lo detectan, que lo avalan, son los abrazos. Los abrazos, perdonadme, solo un segundo, que es importante. Cuando abrazamos, ponemos en contacto nuestro plexo solar, que es el centro donde pasa el sistema nervioso parasimpático, que es el sistema de la calma, el sistema nervioso de la calma. Cuando nos abrazamos, nos calmamos y al mismo tiempo generamos una cantidad enorme de oxitocina, pero con una condición. Esa cantidad enorme de oxitocina tiene que tener 6 segundos de duración. Abrazarse. Gracias, de corazón. Gracias. Muchas gracias. 6 segundos. Muchas gracias. Sois... Un segundo. Gracias. Un segundo.
Gracias de corazón, sois un cerebro maravilloso. Gracias, 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 gracias. Muchas gracias. 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 Gracias, de verdad. Gracias. Y yo creo que solo una cosa. No tenemos tiempo para preguntas, evidentemente, pero decir que yo creo que no eres solamente el gerente de la felicidad, eres la cocinera de la felicidad. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos.